Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una blusa usando este hilo Gasal Baby Cotton, que es 50% acrílico, 50% algodón. Tiene un grosor de 4 y vamos a usar el color gris, el azul y el blanco. Y vamos a tejerlo con un gancho de 3.50. Quería invitarlos a suscribirse, a dar like, a compartir, y aquí debajo donde ven el simbolito de dólar pueden presionar y hacer sus donaciones. También pueden hacerse miembro, es una membresía muy económica y de esta forma me están ayudando para yo seguir creando estos diseños y tutoriales para ustedes. Hoy vamos a hacer un tutorial para una talla Small Medium. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias para las diferentes tallas. Esto está basado en tejerlo con un hilo con este mismo grosor. Vamos a asegurarnos de que tenemos todas las cadenas enfrentadas a nosotros para que después a la hora de cerrar no nos quede el tejido torcido. Ya después de asegurarnos, vamos a introducir el gancho aquí sobre la primera cadena que hicimos cuando comenzamos. Tomamos el hilo y lo pasamos por esas dos gasitas, por esos, el primer punto y el último punto que tejimos. De esta forma nos queda así en forma circular. Y ahora vamos a subir aquí con una, 2 y 3 cadenas que me van a representar un punto alto, y vamos a agregarle una de cadenita más para separar. Entonces aquí en la base nos vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto, una cadena de separación, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Así vamos a continuar separando con una cadena, saltándonos una cadena de base, y en el siguiente punto de cadena hacemos otro punto. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena y nos vamos a deslizar en el tercer punto de cadena. Ahí introducimos el gancho y nos deslizamos. Como ahora estamos tejiendo en redondo, podríamos seguir tejiendo por el derecho, pero como después vamos a tejer solo el frente y después la espalda, nos cambiaría la secuencia. Entonces, para que eso no nos pase, vamos a girar el trabajo en cada vuelta y aquí nos vamos a deslizar en el punto de cadena, y ahí vamos a subir con una, 2 y 3 cadenitas y vamos a hacer en ese mismo espacio de la casita 2 puntos altos más. Ya estas 3 cadenas me representan un punto alto, así que voy a tener 3 puntos altos de este lado para hacer un abanico después cuando nos conectemos. Entonces ahora vamos a separar aquí un abanico del otro. Esta es la mitad de un abanico. Vamos a separarlo con 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a saltar 1, 2, 3 casitas, y en la cuarta casita vamos a hacer un abanico de 3 puntos altos. Separamos con 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos en esa misma casita. Así, de esta forma. Volvemos a separar el abanico con 2 cadenas, tomamos hilo, nos vamos a saltar 1, 2 y 3 casitas, y en la cuarta casita repetimos un abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos nuevamente. Separamos con 2 cadenas, nos saltamos 3 casitas y en el cuarto repetimos un abanico de 3 puntos altos, y esto es lo que vamos a continuar haciendo por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1 y 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a ir aquí donde habíamos hecho los 3 puntos altos. Entonces aquí vamos a finalizar el abanico haciendo 3 puntos altos de este lado en esa casita, y vamos a separar con 2 cadenitas y nos vamos a conectar aquí en el tercer punto de cadena. Introducimos el gancho, sacamos el hilo y nos deslizamos. Entonces ahora vamos a girar el trabajo y nos vamos a deslizar aquí en el primer punto de cadena y en el segundo punto de cadena, y ahí voy a comenzar a hacer 3 cadenas y vamos a repetir un abanico de 3 puntos altos
que lo vamos a dejar incompleto, igual que lo hicimos en la vuelta anterior. La primera y la segunda vuelta de abanico va a ser igual, solo que aquí la montamos en los espacios de las casitas y ahora lo estamos montando en el espacio de las dos cadenitas. Vamos siempre a separar con 2 cadenas en la primera y la segunda vuelta y vamos a hacer un abanico en el espacio de las 2 cadenitas del abanico de la vuelta anterior. Vamos a finalizar esta vuelta igual que la vuelta anterior, haciendo 3 puntos altos en el espacio de las 2 cadenitas donde habíamos comenzado con las 3 cadenas para finalizar el abanico. Ya tenemos los 3 puntos altos, hacemos 2 cadenitas y nos vamos al tercer punto de cadena y introducimos el gancho y nos deslizamos. Ahora vamos a girar el trabajo y nos vamos a deslizar por 2 puntos. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas, tomamos hilo y hacemos la mitad del abanico, que son estas 3 cadenas y los 2 puntos altos. Y ahora en esta tercera vuelta de abanicos vamos a separar con 1, 2 y 3 cadenas y vamos a tomar así de esta forma la primera y la segunda vuelta. Introducimos el gancho por la primera vuelta donde tenemos las 2 cadenas, tomamos hilo, sacamos y hacemos ahí un punto bajo. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas y nos vamos al espacio de las 2 cadenas y hacemos ahí un abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más. Nos queda como una mariposa. Ahora volvemos a separar aquí con 1, 2 y 3 cadenas y vamos a abrazar la primera y la segunda vuelta donde tenemos las 2 cadenitas y hacemos ahí un punto bajo. Separamos con 3 cadenas y nos vamos al espacio de las 2 cadenas y hacemos otro abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. A finalizar esta tercera vuelta de abanicos haciendo 3 cadenas y finalizando el abanico que teníamos incompleto con 3 puntos altos, 2 cadenas y nos vamos a conectar aquí con un punto deslizado, introduciendo el gancho y deslizándonos en ese punto. Entonces ahora vamos a cortar el hilo porque vamos a introducir otro color. Ya que aseguré el hilo y vamos a girar el trabajo. Después esta hebrita la vamos a ir escondiendo aquí entre los puntos del abanico con una aguja lanera. Entonces vamos a tomar el siguiente color, en este caso el blanco, y vamos a comenzar haciendo un abanico incompleto. Ya esta me cuenta como un punto alto, esas 3 cadenas, y vamos a hacer 2 puntos altos más. Ahora esta cuarta vuelta, tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vuelta será igual a la primera. Ya de ahora en adelante vamos a repetir estas 3 vueltas constantemente y haciendo los cambios de color cada 3 vueltas de abanicos. Entonces en este caso la diferencia es que lo vamos a tejer esta primera vuelta, pero vamos a comenzar a hacer los abanicos en el espacio de las 2 cadenas porque aquí lo habíamos hecho sobre las casitas. Entonces continuamos separando con 2 cadenas igual que la primera y la segunda vuelta y nos vamos a ir al espacio de las 2 cadenitas del abanico de la vuelta anterior y ahí hacemos abanico sobre abanico, que son 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos más. Separamos con 2 cadenas nuevamente y repetimos abanico sobre abanico. Así vamos a continuar haciendo por toda esta vuelta y ya de ahora en adelante vamos a continuar repitiendo
estas 3 vueltas de abanicos. Cada 3 vueltas vamos a hacer un cambio de color. Entonces cuando tengamos el largo que necesitemos antes de llegar a la sisa, ahí nos vamos a volver a encontrar. Les muestro ya el trabajo más avanzado. Tengo 4 cambios de colores, una de gris, blanco, azul y gris nuevamente, para tener un largo total de 20 centímetros. Entonces ahora vamos a dividir el frente de la espalda. Yo tengo 16 motivos, voy a tomar 8 motivos para el frente y 8 motivos para la espalda. Aquí se los cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He puesto un marcador en ambos extremos donde tengo las 2 cadenitas en el frente y también lo he hecho en la espalda. Entonces ahora vamos a dar una vuelta con el color blanco. Aquí vamos a seguir tejiendo igual. Vamos a continuar tejiendo por el revés porque aquí era por el derecho. Ahora continuamos girando el trabajo para seguir la secuencia. Entonces vamos a introducir el color blanco y vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas, y ahí mismo vamos a hacer 2 puntos altos más, que es la mitad de un abanico. Separamos con 2 cadenas y nos vamos sobre el siguiente abanico en el espacio de las 2 cadenitas, y ahí vamos a hacer un abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más. Así vamos a continuar haciendo por esta vuelta abanicos separados con 2 cadenas. Vamos a seguir así hasta el siguiente marcador. Vamos a llegar al marcador. Aquí separé con 2 cadenitas y voy a irme aquí al espacio de las 2 cadenas y voy a hacer un abanico incompleto. Solo voy a hacer los 3 puntos altos. Voy a subir con 1, 2, 3 cadenas, voy a girar el trabajo y voy a hacer punto alto sobre punto alto de esos abanicos. Tengo 3 puntos altos contando las 3 cadenitas. Separo con 1 y 2 cadenas y voy a irme aquí sobre el siguiente abanico en el espacio de las 2 cadenas y voy a hacer otro abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Separo nuevamente con 2 cadenas y continuamos haciendo abanico sobre abanico separado por 2 cadenas por toda esta vuelta hasta llegar al marcador. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 cadenas y vamos a hacer punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior en esos 3 últimos puntos. Aquí vamos a tejer en la tercera cadenita y vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y volvemos a repetir punto alto sobre punto alto. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas y vamos a abrazar la primera vuelta y la segunda vuelta con un punto bajo. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas, tomamos hilo y nos vamos al centro del abanico donde tenemos las 2 cadenitas y ahí vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. Separamos con 1, 2, 3 cadenas y vamos a abrazar la primera y la segunda vuelta donde tenemos las 2 cadenitas y ahí hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y repetimos abanico sobre abanico. Finalizar esta vuelta haciendo 3 cadenas y vamos a hacer un punto bajo abrazando las 2 cadenitas, 1, 2, 3 cadenas de separación y vamos a hacer ahora
punto alto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En este caso son 3, aquí hicimos 2, y este tercero lo vamos a hacer sobre el tercer punto de cadena. Y aquí ya vamos a cortar el hilo porque vamos a cambiar al color azul. Vamos a girar el trabajo y vamos a introducir aquí el gancho sobre este punto. Vamos a tomar el azul y vamos a hacer punto alto. Aquí son 3 cadenas que me representan ese punto alto, otro punto alto sobre punto alto y aquí un tercer punto alto. Y ahora vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer nuevamente lo que hicimos aquí, 2 cadenas, abanico sobre abanico, en los espacios de las 2 cadenitas separamos con 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos para finalizar este abanico. Y ahora vamos a ir repitiendo igual que lo hicimos en esta vuelta. Vamos a trabajar desde este, donde tenemos este marcador, hacia este marcador. Vamos siempre a empezar y finalizar con 3 puntos altos. Entonces vamos a darle la cantidad de vueltas que necesitemos para el largo de la sisa. En mi caso van a ser 18 centímetros. Entonces yo voy a estar dándole vueltas hasta tener esos 18 centímetros. Voy a ir cambiando cada 3 vueltas de color. Ya he dado 9 vueltas, 3 con blanco, 3 con azul y 3 con gris. Y tengo desde esta abertura donde habíamos puesto el marcador encima del abanico, pero desde aquí hasta esta última vuelta tengo 17 centímetros. Entonces ahora vamos a finalizar igual que comenzamos, con un punto alto, una cadena, un punto alto. Aquí ya yo viré el trabajo y voy a hacer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. De esta forma estamos uniendo este abanico, bueno, la mitad de este abanico con el siguiente abanico. Aquí en el espacio de las 2 cadenas vamos a hacer un punto bajo que me cuenta como el octavo punto. Voy a separar nuevamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y me voy al siguiente abanico y aquí voy a hacer un punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 7 cadenas y nos vamos a ir sobre este último punto alto y ahí vamos a hacer un punto bajo. Entonces ahora subimos aquí con 1, 2 y 3 cadenas que me cuentan como un punto alto y una cadenita más de separación. Tomo hilo, giro el trabajo y vamos a comenzar a hacer las casitas. Aquí nos vamos a saltar este punto y en el siguiente hacemos punto alto, una cadena de separación, tomamos hilo, nos saltamos un punto, en el siguiente punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, nos saltamos este punto y sobre el punto bajo hacemos un punto alto. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo por toda esta vuelta. A finalizar esta vuelta con una cadena y nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Así hemos finalizado esta vuelta. Y ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y sobre este primer punto alto hacemos un punto bajo. En el espacio de cadena, un punto bajo sobre el punto alto, un punto bajo en el espacio de cadena, un punto bajo sobre el punto alto, un punto bajo y así sucesivamente. Vamos a continuar puntos bajos sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo en el espacio y otro punto bajo aquí en el tercer punto de cadena. Así nos ha quedado. Entonces ahora vamos a ajustar, pero vamos a dejar una hebrita lo suficientemente larga para después estar cerrando
aquí en los hombros. Así nos ha quedado el frente y ahora vamos a hacer lo mismo en la espalda. Aquí estamos en la espalda y estamos por la parte del derecho, pero tenemos que atar el hilo por la parte del revés, así que vamos a girar el trabajo. Aquí vamos a atar el hilo blanco y vamos a comenzar con 3 puntos altos en ese espacio y vamos a separar con 2 cadenas y hacemos abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Así vamos a continuar haciendo 3 vueltas de blanco, 3 vueltas de azul, 3 vueltas de gris y la vuelta de casitas de punto alto, una cadena de separación, punto alto y la vuelta de puntos bajos. Cuando hayamos hecho la espalda igual al frente, nos vamos a volver a encontrar. Ya hemos finalizado el frente y la espalda y ahora vamos a enfrentar la pieza. Vamos a poner el derecho hacia adentro y el revés lo vamos a dejar hacia afuera. La parte del revés, la que está, se ve abultadita, y el derecho es la parte donde podemos ver las cadenas. Entonces vamos a dejar así los revés. Yo en mi caso he dejado una abertura para esta talla de 26 centímetros. Ustedes lo pueden adaptar, dejarlo con más abertura o menos abertura. Entonces yo he puesto aquí unos marcadores y he contado 7 puntos de este lado y 7 puntos de este otro lado para dejar esos 26 centímetros abiertos para el cuello. Entonces aquí vamos a comenzar a cerrar con la hebrita que dejamos con puntos deslizados por 7 puntos. Para cerrar vamos a introducir el gancho en este primer punto por debajo de esa V y nos vamos a ir del otro lado en el primer punto por debajo de la V. Vamos a tomar el hilo y lo vamos a pasar por debajo de ambas V's y vamos a asegurar ahí con una cadenita. Ahora aquí vemos estas V's de un lado y del otro y vamos a pasar por debajo de ellas. Aquí tomo el punto por debajo de la V y del otro lado tomo hilo y me deslizo por esa gasita. Aquí nos vamos a ir por debajo de ambas V's, tomamos hilo y nos deslizamos en la gasita. Así vamos a continuar haciendo por los 7 puntos hasta llegar al marcador. Voy a quitar el marcador para deslizarme en este último punto. Voy a introducir el gancho por debajo de las dos V's, tomo hilo y me deslizo. Y ahora voy a tomar hilo y voy a pasar por esa gasita para asegurar. De esta forma nos ha quedado cerrado. Entonces vamos a hacer esto mismo en el otro lado. Así nos ha quedado cerrado el hombro por el derecho. Ahora vamos a atar hilo en uno de los costados donde tenemos la primera vuelta de casitas y vamos a subir ahí con 3 cadenas que me representan un punto alto y 2 puntos altos más separados por 2 cadenas y 3 puntos altos en esa misma casita. Entonces ahora nos vamos a ir aquí a saltar esta casita y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Tomamos hilo y nos vamos a saltar esta casita y en la siguiente repetimos el abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más en esa misma casita. Nos vamos a saltar una casita y en la siguiente hacemos un punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta saltándonos una casita y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Nos saltamos esta casita y ahora vamos a irnos al tercer punto de cadena que hicimos cuando comenzamos esta vuelta. Tomamos hilo y nos deslizamos. De esta forma hemos finalizado esta vuelta. Ahora vamos a cortar el hilo y ajusto. Así nos ha quedado la parte baja ya finalizada.
Ahora vamos a comenzar a tejer vueltas de puntos bajos alrededor de la sisa. Para ello nos vamos a ir aquí donde tenemos 3 cadenas hacia un lado, 3 cadenas hacia el otro y un punto bajo. En ese punto bajo es donde vamos a anudar el hilo, y ahí mismo donde anudamos el hilo vamos a subir con una cadena y un punto bajo en el mismo lugar. Ahora aquí donde tenemos las 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos, sobre cada punto alto un punto bajo, y ahora entre este punto alto y este espacio que tenemos aquí vamos a hacer otro punto bajo, y en el punto alto acostado vamos a hacer 2 puntos bajos, siempre en los puntos altos 2 puntos bajos, y vamos a continuar así por toda la vuelta. Donde ya regresemos del otro lado vamos a hacer lo mismo que este lado. Aquí tenemos 3 cadenas, hacemos 3 puntos bajos y sobre los puntos altos hacemos punto bajo, y en este espacio hacemos otro punto bajo. Y ahora hemos finalizado con los 3 puntos bajos en el espacio de las 3 cadenas. Yo corté el hilo aquí porque ya no voy a seguir tejiendo con este color, sino que voy a continuar con el color blanco, y para hacerlo me voy a deslizar aquí sobre el primer punto bajo que hicimos. Voy a pasar el gancho por ese punto y voy a tomar el blanco con el gancho para pasarlo por ese punto y por la gasita, y ajustamos con el hilo azul. Subimos con una cadena y aquí mismo en ese mismo espacio vamos a hacer en ese mismo punto un punto bajo pero en blanco. Y ahora sí, ya vamos a continuar tejiendo punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Así continuamos por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta, pero vamos a hacer un cambio de color, así que vamos, ya yo corté el hilo blanco y voy a introducir el gancho en el primer punto bajo que hicimos y voy a introducir el color gris. Lo paso por ese punto y por la gasita con la cual estábamos tejiendo. Ahora aquí voy a ajustar el hilo y voy a subir con una cadena, y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a tejer punto bajo sobre punto bajo de la vuelta anterior. Así continuamos por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos en el primer punto bajo que hicimos. Ya yo corté el hilo y voy a ajustar. Entonces estas hebritas que tenemos aquí por el revés la vamos a ir escondiendo, la blanca en los blancos, los azules en los azules y los grises en los grises. Entonces vamos a hacer esto mismo en la otra manga. Aquí les muestro cómo nos han quedado terminados los bordes de la manga, cómo nos quedó el cuello y también la parte baja de esta blusita o camiseta. Hola mis amantes del crochet, gracias por acompañarme hasta el final de este tutorial donde podemos ver la blusa terminada en la modelo, que aunque es muy fácil y rápida de hacer, nos da un toque de elegancia. Los invito a suscribirse, a dar like, a compartir y a seguirme en Instagram de 3 Crochet. Bye bye.